aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a estos tiempos modernos de Intereconomía. Hace unos pocos días volvía a circular por redes sociales una noticia que no era de ayer, pero lo parecía: el hallazgo de unas fosas de la Guerra Civil. ¿Rojos fusilados por los nacionales? No. ¿Nacionales fusilados por los rojos? Tampoco. Se trataba de soldados republicanos fusilados por el mando republicano. Una de las historias más truculentas de la Guerra Civil que tuvo lugar en la batalla de Teruel. Se trata de la tragedia de la 84 Brigada Mixta del Ejército Popular de la República durante la batalla de Teruel. Y he aquí que la persona que más sabe de este asunto, porque lo he investigado en el mismo suelo de la batalla, Pedro Corral, hizo un libro sobre ello. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué ocurrió con aquella 84 Brigada Mixta. Un breve vídeo introductorio y enseguida lo discutimos. En la madrugada del 20 de enero de 1938, 3 sargentos, 12 cabos y 31 soldados del Ejército Popular de la República caían ante un pelotón de fusilamiento del propio Ejército Republicano. No eran traidores, no eran desertores, al revés, hasta hace unos pocos días eran héroes. Los mismos que habían dado al Frente Popular la única capital que consiguió conquistar en toda la guerra civil, Teruel. En aquella batalla donde las tropas de Franco aguantaron hasta quedarse sin munición, armas ni comida, la 84ª Brigada Mixta se empleó a fondo. Perdió a una cuarta parte de sus efectivos, pero Teruel cayó. Era el 8 de enero de 1938. Los soldados de la brigada pidieron un permiso y se lo concedieron. Bien se lo habían ganado. Marcharon a pie al cercano pueblo de Rubielos de Mora, pero tan solo 48 horas después llegó el jarro de agua fría. Permiso suspendido, reincorporación inmediata al frente. ¿Por qué? Porque el Ejército Nacional se había propuesto recuperar la plaza. En medio de un frío polar, todavía bajo el cansancio de la batalla y sobre todo con la promesa de aquel permiso en la mano, 600 milicianos decidieron no acatar la orden. En respuesta, el coronel Andrés Nieto, antiguo alcalde socialista de Mérida, ahora miembro del Partido Comunista, decidió darles un escarmiento: detener a 60 de los insubordinados y fusilarlos de inmediato, sin juicio. 14 consiguieron escapar, el resto cayó ante las balas de su propio ejército. El Frente Popular terminó perdiendo Teruel. Su victoria había sido efímera. Nunca más el Ejército Rojo conseguiría reconquistar una capital de provincia. Y en el suelo de Mora de Rubielos quedaban enterrados los cuerpos de aquellos soldados que en pocas horas habían pasado de héroes a traidores, los soldados de la 84ª Brigada Mixta. Don Pedro Corral, muy buenas noches. Buenas noches. En muy pocas horas, efectivamente, de héroes a traidores. Esa es la tragedia de la 84 Brigada Mixta del Ejército Popular de la República, sobre el que tú has escrito un libro que es un clásico, que lamentablemente está agotado y que algún día alguien reeditará, si me quieres escribir. Eso espero, eso confío. Creo, yo lo he llamado siempre el Senderos de Gloria de nuestra guerra civil. Yo creo que además va más allá de cualquier ideología. Esto es una historia humana por encima de todo, de unos hombres, como muy bien has dicho tú, que pasan de héroes a traidores a los ojos de su bando en apenas 12 días. Estamos hablando de la batalla de Teruel, que empieza, bueno, había empezado un poco antes, se prolongará más tiempo, con un frío atroz, que además todos los que hablan de aquella batalla que la vivieron lo recuerdan como sobre todo la batalla del frío, que debió de ser espantoso. Unos combates tremendos para conquistar Teruel por parte del Frente Popular y luego para defenderlo, que finalmente las tropas de Franco lo recuperan, y en medio esa brigada formada fundamentalmente por milicias. Son milicianos, sobre todo de la CNT-FAI y socialistas. Tenía 4 batallones, el batallón Azaña y Largo Caballero, formado en su mayoría por socialistas, el batallón Temple y Rebeldía, que venía de la antigua columna de hierro, sí, cenetistas y FAI, y del batallón Otumba, que era tropas del antiguo regimiento Otumba de infantería de Valencia. Bueno, ellos emprenden la batalla el 15 de diciembre, llegan a Teruel, entran en Teruel el 21 de diciembre con 2 testigos de excepción,
que son Ernest Hemingway y Robert Capa, el mayor fotógrafo de nuestra guerra civil, entra con ellos y asiste a los combates de esta brigada en el interior de Teruel. Robert Capa escribe la única crónica que publicará en un medio, en un periódico, la dedica a los hombres de la 84 Brigada cuando toman el gobierno civil el día 3 de enero, donde está defendiéndose Rey de Acur. Y allí mismo en el gobierno civil pues les fotografía esa impresionante escena de un centinela con el viaducto al fondo en un muro que se ha desplomado en una casa. Esos son soldados de la 84 Brigada, como identifiqué yo. Toman Teruel después de unos enormes combates, la han tomado, son héroes, les prometen un permiso, se marchan de permiso y cuando están yéndose de permiso a casa les dicen a las pocas horas, se acabó el permiso, al frente otra vez. Eso es. Y entonces empieza a desarrollarse la tragedia. A los supervivientes que yo logré entrevistar a principios del año 2003, bueno, pues lo que contaban era que se les había prometido un permiso de... algunos dudaban entre una semana, 2 semanas, y a los 2 días, exactamente de su llegada a Rubielos de Mora, después de una marcha a pie con el frío de Teruel, que como has recordado son menos 20 grados bajo cero. Claro, que se dice pronto. En Teruel se dio una circunstancia que se llamaron los pies de Teruel. Los médicos los llamaron los pies de Teruel y eran unas gangrenas producidas por la congelación. Hay que imaginar a los hombres en alpargata, los de un bando y los de otro, ¿verdad? En unas condiciones terribles. En condiciones terribles la lucha casa por casa, calle por calle en Teruel, ¿no? Fue larga. Eso es. Y bueno, a los 2 días reciben la orden de suspender el permiso. Y dicen los hombres, buena parte de ellos, ni hablar, de aquí no nos movemos, nos queremos ir a casa porque estamos exhaustos. Hay que recordar que la brigada había perdido un 25% de los efectivos, que es muchísimo. Y en algunas compañías, incluso más. Domingo Castelló, que es uno de los supervivientes que yo logro entrevistar, contaba, él era de la compañía de ametralladoras del batallón Largo Caballero, y me contaba que de 120 hombres de su compañía llegaron a Rubielos de Mora 14. Cuando a esos 14 se les dice, oye, además ellos llegan precisamente el mismo día 19, se habían retrasado en el regreso de Teruel, y llegan el 19 a Rubielos de Mora, y en ese mismo instante les están diciendo que tienen que volver. Esos 14 seguramente fueron de los que más convencieron a sus compañeros de que, oye, esto... Se plantea una situación tremenda desde el punto de vista de la disciplina militar, pero que el jefe, que es Andrés Nieto, es decir, un político, no un militar, decide resolver a la romana, es decir, matando a 10 de cada 100. Eso es, diezmar. Se sublevan 600 hombres, los batallones Azaña y Largo Caballero, por cierto. Hay que decir que más que sublevarse se insubordinan, es decir, no se subordinan, ¿no? Armas. Ellos confían en que el mando, con ese espíritu de las antiguas milicias, va a entender su negativa a volver al frente. De hecho, muchos de ellos eran milicianos y pensaban que en el Ejército Popular seguía rigiendo ese espíritu. Estaban muy confundidos. Andrés Nieto tiene miedo de que se propague al resto de unidades esta insubordinación o esta negativa a marchar el frente, y él, ante todo, quiere poner orden y acaba con la sublevación de una manera engañándoles. Les dice que, bueno, muy bien, que los que quieran dejar el arma para no volver al frente, que la dejen en el acuartelamiento que tenían en Rubielos de Mora, que era un antiguo convento. Y bueno, 130 incautos, muchos de ellos se intentan convencer, no lo hagas, oye, que no, que esto es una trampa y tal. 130 entregan las armas y de ellos, pues al final serán ejecutados 46 y otros 80 enviados a campos de trabajo para el resto de la guerra, campos de trabajo forzados. Sí, porque hay que recordar que los campos de trabajo forzados en la guerra los inventa la República. Luego el campo nacional también tendrá Entonces, los suyos. Ahí les pillará a muchos el final de la guerra y esta unidad que yo la he llamado los perdedores de la guerra civil, porque ellos van a sufrir el castigo de su propio bando, pero a la vez, cuando termine la guerra, serán castigados también por el bando franquista. Una cosa importante, desde el punto de vista del procedimiento militar, hay una cosa que se llama Consejo de Guerra que se aplica. Aquí, sin embargo, no se aplica. Es directamente justicia sobre el campo. Sí, el ministro de Defensa, Prieto, había dictaminado una serie de regulaciones para la justicia en el frente. Eran los juicios de trinchera. Quizá no tenían que esperar al enterado del gobierno en los casos de condena a muerte, pero sí que había un proceso arreglado que Andrés Nieto no cumple. Andrés Nieto no era el jefe de la brigada. No, el jefe de la brigada era Iseli. Es Benjamín Iseli, es un poeta, hijo del cónsul suizo en Valencia.
al parecer, Iseli se inhibe. Se hace un Pilatos. Yo creo que entendiendo las razones de sus hombres, no es capaz de ponerse al frente de esa protesta, porque seguramente al primero que habrían ejecutado habría sido a él, ¿no? Lo que es tremendo es que no tiene sentido ejemplarizante al final, José Javier, porque lo que hace Andrés Nieto Carmona es ocultar la represalia, ocultar la matanza. Es decir, van a cogerlos a estos 60, de los que han quedado, porque 14 se escapan, a los 34, y al final se los van llevando por parejas o por grupos de 3, porque así se han encontrado los cadáveres después, a lugares del bosque y allí los matan. Sí, mira, abrimos una brecha con este proyecto porque familiares de los fusilados lograron por vez primera que el Ministerio de la Presidencia, con el gobierno de Rodríguez Zapatero, diera una subvención para buscar a víctimas del bando, ejecutadas por el bando republicano. Fue el primer caso, y no estoy seguro de que haya sido el único. Las familias, lo que logramos en ese proyecto con la Sociedad Aranzadi y con Luis Avial, de un técnico en georradar, pensábamos que íbamos a encontrar una fosa colectiva con los 46, y lo que fuimos encontrando fueron una fosa con 2 y otra, por casualidad, con otros 3 en otro lugar distinto. Estaban dispersos, los habían ido ejecutando poco a poco. La que yo vi con aquellos y en la que yo estuve además trabajando en la exhumación, eran dos combatientes con un tiro en la cabeza, los dos, es decir, una ejecución sumaria ahí en el Pinar de Piedras Gordas. Y bueno, esa es la experiencia, eso es lo que la prueba que nos ha aportado la excavación in situ, ¿no? Hay una cosa muy bonita, porque esto era una profecía autocumplida, el "si me quieres escribir", es al final una canción que ellos mismos versionaron, los prisioneros de la 84 Brigada, después de la represalia, y se les oía cantar en el convento donde los apresaron esta canción, que es "si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, después de tomar Teruel en la cárcel de Rubielos". Entonces, bueno. Y lo que les quedaba todavía. Eso es. Hemos de terminar ya porque este programa tiene el tiempo que tiene, pero me parece que ha sido muy importante recordar aquí un episodio que normalmente pasa desapercibido en todas las historias de la guerra civil y sobre todo, y esto es lo peor, cada vez que se habla de memoria histórica. Déjame citar una frase de uno de los veteranos, Avelino Codes Soriano, veterano de la 84 Brigada Mixta: "En la guerra todo es guerra". En la guerra todo es guerra, efectivamente. Magnífica frase para cerrar este recuerdo. Les tengo un grandísimo recuerdo y desde aquí a sus familias les envío un fortísimo abrazo. Con ese abrazo nos quedamos. Pedro Corral, muchísimas gracias. Con Pedro Corral hemos recordado la historia de la 84 Brigada Mixta, la tragedia de la 84 Brigada Mixta durante la Guerra Civil, y con este programa terminamos la semana de Tiempos Modernos. A partir del lunes que viene, si usted quiere, más. Muchísimas gracias por estar ahí.